pastores a sus ovejitas velan, ángeles del cielo alaban, ángeles del cielo cantan, pastorcitos id, pastorcitos ya, adorad al niño que en Belén está, que en Belén está, adorad al niño que en Belén está, que en Belén está. Del oriente Reyes Magos, sigue la brillante estrella, quieren ofrecer regalos, traen ricos aguinaldos, magos o venid, magos o llegad, adorad al niño que en Belén está, que en Belén está, adorad al niño que en Belén está, que en Belén está, con alegre reverencia, en la bella noche buena, los cristianos hoy alaban, los cristianos todos cantan, pueblos o venid, pueblos o llegad, adorad al niño que en Belén está, que en Belén está, adorad al niño que en Belén está, que en Belén está. En Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 10. Vamos a tener una pequeña reflexión en esta porción de la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 10. Y dice así la bendita palabra de Dios. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hermanos, en esta mañana Dios a través de su palabra nos dice que Él es la luz. En el primer versículo observamos de que el apóstol Juan está diciendo: lo que nosotros hemos oído, venimos a anunciarles hoy a ustedes. Y dice: Dios es luz. Sabemos perfectamente, hermanos, que aparte de nuestro buen Dios, no hay otro que sea igual a Él. Él es el único. Aquel Dios que hizo los cielos y la tierra, que es la luz desde el principio. Pero más adelante dice también: si los hijos, si la iglesia tiene comunión con Él, tiene que andar en la verdad. Tiene que andar en la verdad. Pero asimismo tenemos que recordar, hermanos, que todos los días delante de la presencia de nuestro buen Dios, nosotros ofendemos primeramente a Él. Como hijos muchas veces no reconocemos a nuestro Dios como Dios. Muchas veces fallamos delante de Él con nuestros malos actos, con nuestros malos pensamientos. Inclusive nosotros que llevamos ese nombre de cristianos,
hijos de Dios, muchas veces no buscamos a Él a través de su palabra. Muchas veces fallamos delante de Dios al no orar, al no leer la palabra. Como bien lo ha dicho nuestro amado pastor, el discipulado, ¿cuántos de ustedes, cuántos de nosotros practicamos ese buen acto? Entonces, hay una gran esperanza, asimismo, que Él es el único quien puede perdonar nuestros pecados, sean los más pequeños hasta los más grandes. No hay edad. Asimismo, entonces así Dios dice que Él es el único quien perdona los pecados. Pero ¿cuándo Dios perdona los pecados? Cuando nosotros acercamos a Él con arrepentimiento genuino delante del trono de la gracia. Bien dice su palabra, al que a mí viene no le echo fuera. Asimismo, hermanos, Dios perdona los pecados y se olvida de ellos. Tú dejaste tu trono y corona por mí al venir a Belén a nacer. Mas a ti no fue dado el entrar al mesón y en pesebre te hicieron nacer. Alabanzas celestes los ángeles dan en que rinden al verbo olor. Más humilde viniste a la tierra, Señor, a dar vida al más vil pecador. Siempre pueden las zorras sus cuevas tener y las aves sus nidos también. Mas el Hijo del Hombre no tuvo un lugar en el cual reclinara su sien. Tú viniste, Señor, con tu gran bendición para dar libertad y salud. Mas con odio y desprecio te hicieron morir, aunque vieron tu amor y virtud. Alabanzas sublimes los cielos darán cuando vengas glorioso de allí. Y tu voz en las nubes dirá: ven a mí, que hay lugar junto a mí para ti. Amén. Amén. Seguimos alabando con el himno 126. Oíd un son en alta esfera. Cuando los pastores escucharon la voz del cielo que dijo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Amén. Vamos a cantar con vigor. Oye un son en alta esfera, en los cielos gloria a Dios. Al portal marce en la tierra canta la celeste voz. Con los cielos alabemos al eterno Rey, cantemos a Jesús que es nuestro bien. Con el coro de Belén canta la celeste voz. En los cielos gloria a Dios. Señor de los señores, el ungido celestial, por salvar a pecadores toma forma corporal. Gloria al Verbo encarnado en un ánima velado. Gloria a nuestro Redentor, a Jesús Rey y Señor. Canta la celeste voz, en los cielos gloria a Dios.
del verso 15 hasta el verso 17, todos juntos. Efesios 5, verso 15 al 17. Y dice así a la voz de 3, 1, 2 y 3. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Fíjense, hasta ahí nomás, hasta el 17, por favor. Es muy simple como la Escritura nos dice que cuando andamos con diligencia, cuando andamos sabiamente, esto es no ser necios. Y un necio, a su vez, es una persona que no aprovecha bien el tiempo, es decir, no anda con diligencia, no anda diligentemente en los caminos del Señor, sino que pierde el tiempo y es una persona necia, una persona incrédula. Vamos a echar un vistazo qué es esto de la unidad en Cristo, del caminar con Cristo. Y caminar con Cristo es aprovechar el tiempo y todo esto en unidad. Y la estructura general de la carta a los Efesios, o el tema central, es la unidad. Y claro, esta unidad la proporciona nuestra fe en Cristo Jesús. Vamos a ver un pequeño resumen de lo que nos habla la carta a Efesios para entrar en el contexto del tema que vamos a tratar hoy. Fíjense ustedes, en estos 6 capítulos de Efesios, es una carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso. Se dice que estaba ya preso. Nos habla de la unidad espiritual. ¿Y por qué nos habla siempre? Y el tema recurrente de Pablo es la unidad. Porque esta era una iglesia que estaba dividida por judíos y gentiles. Los judíos creían una cosa y los gentiles creían otra. Es decir, había una desunión, había una división. Y él está diciendo a ellos que hay una unidad espiritual, que el Señor ya derribó esa barrera, ese muro que los dividía. Ya. Ellos tenían y recordaban pasajes como Deuteronomio 7:6, donde se habla que el Señor había escogido un pueblo santo, que eran los judíos. Y ellos todavía recordaban esas promesas y creían que la bendición era exclusiva y solo para ellos. Claro, esta forma de pensar traía división en la iglesia, porque esto trae consigo orgullo, y el orgullo divide. Entonces, la carta nos habla de una unidad espiritual. Todos los creyentes, judíos, gentiles, son uno en Cristo Jesús. Cristo nos ha reconciliado, nos habla del ministerio de la reconciliación por medio de la cruz. Ha reconciliado a la humanidad con Dios. Y claro, de todos estos creyentes, judíos, gentiles, de todas las naciones, ha formado un solo cuerpo, una sola iglesia. Por eso se nos habla un Señor, una fe, un bautismo, lo nombra en Efesios 4:5. También se nos dice en la carta a los Efesios que debemos tener una identidad en Cristo. Es decir, si Cristo ha hecho todas estas cosas, nosotros nos debemos identificar con Cristo. Es decir, esa es mi identidad. Así como cuando usted saca su cédula o su pasaporte, allí dice cuál es su identidad, ¿verdad? Su nombre, su estatura, su nacionalidad, cuánto mide, si tiene alguna característica especial. Es decir, esa es su identificación delante de los demás. Y nuestra identificación o nuestra identidad o nuestra carta de presentación no es otra más que Cristo Jesús. Con Él me identifico, Él es mi identidad. ¿Por qué? El creyente ha sido escogido, redimido, ha sido sellado por el Espíritu Santo. Y claro, nos ha dado bendiciones espirituales, y esas bendiciones espirituales nos definen al cristiano. Y Él nos dice que nos escogió cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dice Efesios 2. Nos escogió. ¿Para qué nos escogió? Dice Efesios 1:4, para que fuésemos santos y sin mancha delante
de Él. Ahora bien, todo esto en teoría es muy hermoso, muy bonito, ¿verdad? Pablo nos habla y nos expone el Evangelio, nos expone a Cristo, nos expone lo que Cristo ha hecho con su sacrificio. Pero ahora Pablo nos dice, póngalo en práctica, es decir, tenga una vida digna y tenga una vida transformada. Vea que Santiago no es el único que habla de una vida práctica, Pablo también. Es decir, sea congruente, es decir, sea consecuente con lo que usted piensa y lo que dice ser. Usted dice, yo tengo fe en Cristo, Cristo me ha cambiado, yo soy esto y lo otro. Bueno, demuéstrelo en su vida. Pablo nos exhorta a andar como es digno delante de Dios, de Cristo. ¿Cómo? Porque tenemos una vocación, somos llamados a hacer algo. En Romanos 8, 29 y 30 nos habla de que somos escogidos, ¿verdad? Somos predestinados para que fuéramos hechos semejantes a Cristo y que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es decir, somos llamados a ser como Cristo, predestinados a ser como Cristo, y si somos predestinados somos llamados, y llamados justificados, y justificados glorificados. Es decir, vivamos conforme a ese llamado salvífico o a esa vida santa que nos llevará a la gloria. La vida cristiana se debe expresar en amor, luz, sabiduría, santidad. Es decir, esto Él nos habla de una manera práctica. Recuerden que hay un capítulo donde dice, bueno, las esposas sujétense a los esposos, pero los esposos amen a sus esposas así como Cristo entregó su vida por su iglesia. Es decir, es algo práctico para nosotros los esposos. Y también le dice a los hijos, sujétense a sus padres. Y a los padres les dice, a los padres les dice, no sean de pronto con los hijos, no sean, ¿cuál es la palabra? Exasperantes, ¿verdad? Se me fue esa palabra, que no sean exasperantes. Y también nos dice delante de nuestros amos, o hoy en día pues no tenemos amos sino a nuestros patrones, que sirvan. Sí, es decir, una vida práctica nos dice, nos habla. ¿Por qué? Porque es que la unidad se refleja en las relaciones familiares, en las relaciones laborales, en las relaciones comunitarias. Allí se refleja la unidad y lo que usted dice ser se practica allí. Y claro, obviamente en la iglesia. Y claro, en Efesios 5:8 nos dice, anden como hijos de luz. Y más adelante en Efesios 6 nos habla de la armadura de Dios, porque bueno, Él nos da las pautas y nos dice lo que debemos ser en la sociedad, pero nos dice, ojo, el diablo los va a atacar y necesitan la armadura de Dios, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, todas estas cosas. Ese es como un resumen de Efesios, es decir, prácticamente la primera parte es doctrinal, ¿sí? Lo que Dios ha hecho en Cristo, el Evangelio, y la segunda parte de los 4 al 6 es cómo vivir en unidad y en santidad, es decir, más práctico. Entonces la carta de los Efesios es una carta doctrinal, pero también es una carta práctica para la vida cristiana, para la iglesia. Entonces, de nuevo, Pablo nos habla de la unidad. En ese contexto él luchaba contra una iglesia dividida, judíos y gentiles, cada uno queriendo tomar un camino distinto, con prácticas distintas. Entonces a él se le hace necesario redactar esta carta para que en Éfeso haya unidad de fe, de conocimiento y que dé como un fruto una práctica de vida cristiana. Y eso es lo que cada pastor de cada iglesia yo creo que es lo que quiere. Cada pastor conoce su iglesia y su rebaño. Y cuando nosotros traemos un sermón aquí, es porque creemos que eso es lo que necesita la congregación. Así como los pastores conocen a sus ovejas y piensan qué es lo necesario o lo bueno para las ovejas, pues ese es el alimento que les dan, porque conocen a sus ovejas, así como el Señor nos conoce a nosotros. Ahora, este fruto debe ser una práctica en la vida cristiana.
conforme al conocimiento adquirido, para que la iglesia crea lo mismo, practique lo mismo y que juntos caminen por el mismo camino, que todos tuvieran un mismo yugo en ese entonces y hoy en día también. Esta carta a los Efesios nos enseña unidad de fe y unidad en la práctica, que todos creamos lo mismo, que todos sepamos lo mismo. Cuando usted va al camino a Tapurucuara caminando, cuando ustedes se van en grupo, yo creo que ustedes se mantienen en el mismo camino. No cada uno se va no, ustedes se mantienen en el mismo camino, cuidándose, protegiéndose, mirando dónde es que van a pisar. Porque he escuchado que algunos amigos y hermanos incluso se han enterrado hasta puntillas porque de pronto no supieron dónde poner el pie. Es decir, tienen que estar alertas por ese camino, andando por ese camino, sin salirse del camino y aprovechando cada paso que dan. Porque ustedes, yo creo que no se trata es de lo rápido que lleguen, sino que lleguen. Porque ustedes de pronto por andar muy rápido se pueden tronchar un pie o pueden poner un pie donde no debieron haberlo puesto. Entonces, esto veámoslo gráficamente como eso, como un camino. El camino cristiano, la vida cristiana es un camino, es un andar. Y debemos andarlo todos juntos, sabiendo que Cristo es la cabeza. Debe ser una práctica diaria. Hoy en día no es muy distante, es decir, no estamos alejados de esa realidad que se vivía allá en Éfeso. Hoy en día la situación en las iglesias es muy parecido, cada uno va tras sus deseos, ¿verdad? Cada uno va tras lo que quiere en ocasiones. Que me gustaría que fuera así la alabanza, que por qué no se quita esto, que por qué no se pone esto, que por qué mejor no hacemos las cosas así. Eso trae desunión. Incluso a veces cada uno va tras de su propia fe. Y esto se debe porque creen cosas distintas o porque ignoran la doctrina de lo que se profesa en esa iglesia. Porque lo ignoran, es decir, por ignorancia hay desunión. Ignoran sus convicciones, dejan de lado la unidad, perdiendo el tiempo, desechando el tiempo en cosas que no edifican, trayendo al pueblo de Dios división y una manera de vivir apática. ¿Qué es una manera de vivir apática? Es como si a mí no me importaran las cosas que tienen que ver con la iglesia o con el cuerpo de Cristo o con las actividades que allí se hacen. Es decir, apático, es decir, es como que no me importa ni me interesa. Pero no vamos a profundizar en todo Efesios. Yo les quería traer un resumen más o menos de lo que trata la carta. Todo esto me lleva a que, por supuesto, en Éfeso es uno de los temas principales, la unidad, el caminar, el seguir adelante, en practicar según la unidad, según Cristo Jesús. Ese es uno de los temas principales, la unión del espíritu, del cuerpo, con Cristo. Y claro, Cristo es el eje principal o el tema principal allí, porque todo gira en torno a Él. Toda la vida práctica gira en torno a Cristo. Pero miren, yo me puse a hacer una pequeña investigación. Resulta que uno de los verbos más utilizados en Éfeso, uno de los más utilizados es el verbo andar o caminar. Recuerden ustedes que todos los verbos son una acción. Correr, caminar, saltar, correr, son verbos. Es decir, es una acción, algo que usted hace, algo que usted practica. Y el verbo andar o caminar, que se relaciona con vivir, ¿sí? Así como el Salmo 1 que leímos, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo, ¿cierto? Que no estuvo, que no se sentó, sentar, caminar, estar, son verbos, ¿sí? Y ese bienaventurado que no estuvo en el camino habla de la vida. Un camino es la vida, ¿sí? Porque la vida es un camino. Como cuando los israelitas salieron de Egipto, vivieron toda su vida, muchos de ellos vivieron toda su vida, ¿qué? Caminando, la tierra prometida, no se quedaban quietos, era un caminar. Y hay un libro muy famoso que se llama El progreso del peregrino, y habla de que el progreso del peregrino camina por diferentes situaciones. Entonces ese camino es nuestra vida, ese andar es nuestra vida. Y este verbo
que es andar o caminar, se repite 7 veces en la carta a los Efesios. Es decir, si Pablo lo utiliza tanto es porque tiene cierta importancia, porque él quiere dar a entender algo. Él quiere dar a entender el camino espiritual que cada uno de nosotros debemos llevar y cómo debemos llevar ese camino o cómo debemos caminar ese camino, valga la redundancia. Muchos de ustedes han caminado kilómetros y kilómetros de la selva y saben cómo andar en la selva, ¿verdad? Todo esto porque han visto, porque han practicado, porque alguien les ha dicho, ¿cierto? Ya saben cómo caminar, por ejemplo, el camino de Topurucuara, ya saben por dónde dirigirse, pero esto se ha hecho a través de la práctica y del conocimiento. Y toda esa práctica y todo ese conocimiento los ha llevado a tener experiencia y a hacerlo bien, ¿verdad? La vida espiritual es igual. Entonces, aquí se nos refiere 7 veces este verbo andar, y vamos a ver a qué se refiere o en cada una de las situaciones a qué está hablando andar. 7 veces lo repite. Andar y vivir es una práctica diaria que debe estar en la unidad con el cuerpo, o debe estar en unidad con el cuerpo de Cristo. Y este es el tema o el eje principal de este sermón. ¿Cómo andamos en esta unidad aprovechando el tiempo? Porque los días son malos. Fíjense ustedes que ya leímos hace poco en Efesios 5, del 15 al 17, que lo leímos todos juntos, dice, miren, anden con diligencia, no como necios, sino como sabios. Andar, ¿sí ve? Andar, caminen. Andar lo pueden sustituir con caminar o con vivir. Podríamos decir, miren pues con diligencia cómo andéis, o cómo viven, o cómo caminan, con diligencia, es decir, como dicen por ahí, con el ojo bien abierto. No como necios. Una persona necia es una persona tonta que no sabe dónde va. ¿Cómo sería una persona necia si la ponemos en contexto? Digamos que va al camino a Topurucuara. ¿Qué sería una persona necia? Una persona que nunca ha ido y se va sola. Eso sería una persona necia, ¿verdad? Que nunca, por ejemplo, yo no he caminado ese gran camino a Topurucuara. Sería necio de mi parte, sería tonto de mi parte que yo me fuera sin un guía, sin uno de ustedes, de noche, en chancletas. Eso sería muy tonto, ¿verdad? Eso sería muy necio de parte mía. Pues, ¿qué le está pasando al pastor en chancletas de noche? Nadie, no, fijo, ya se lo comió un tigre. Algo le va a pasar, porque están andando neciamente. Nosotros no podemos andar por ahí andando la vida cristiana neciamente, más bien con diligencia, sabiamente. Y miren lo que dice, aprovechando bien el tiempo. Eso es muy importante. ¿En qué gastamos nuestro tiempo? ¿En qué gastamos nuestra energía? Vamos a ver un poco más adelante. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los días son malos. ¿A ustedes no les parece que cada vez la situación es más difícil en el trabajo, ¿cierto? Con la sociedad, lo que pasa localmente, nacionalmente e internacionalmente, las noticias que uno ve, suicidios, guerras, intentos de guerras, muchas de esas cosas. Es decir, los tiempos se van volviendo cada día más malos. Y entonces recalca Pablo, por esto no sean insensatos, es decir, no sean tontos, más bien entendidos. Lo contrario a una persona tonta es una persona que entiende, ¿verdad? Es una persona que entiende. ¿Y qué es lo que entiende esa persona? Cuál sea la voluntad del Señor. ¿Y dónde hallamos la voluntad del Señor? En la palabra de Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni silla de escarnecedores se sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Allí está la voluntad. Y si usted quiere ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruta a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace sea prosperado, pues es porque está en la palabra. Unidad, caminar juntos, que todos sepamos lo mismo, que aprovechemos bien el tiempo en la palabra. ¿Ustedes no se han dado cuenta que últimamente las penitencias que nos dan los hermanos siempre nos llevan como a la palabra, la palabra, la palabra? Eso no es algo nuevo, pero es el sentir que todos debemos tener, la palabra. Vamos a retroceder un poco y vamos a iniciar este camino. Vamos a Efesios 2.2, por favor. Efesios 2.2.
No nos vamos a salir de Efesios. Hoy no los voy a poner a correr mucho en la Biblia. Vamos a estar en Efesios. Dios permita, este sermón también va a ser predicado en Villavicencio en 8 días. Ruego por sus oraciones para que todo salga bien. Fíjense ustedes, Efesios 2:2. Pongan su mirada en Efesios 2:2. Dice Efesios 2:2. Voy a leer desde el 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Nos encanta ese versículo, ¿verdad? Dios dándonos vida, muertos. Increíble, ¿verdad? En los cuales anduvisteis, otra vez, andar, caminar, en tiempo pasado, ¿cierto? O sea, nosotros andábamos de esa manera. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo ¿qué? La corriente de este mundo, los deseos de este mundo. ¿Y conforme a quién? Al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién será ese príncipe de la potestad del aire? Satanás, ¿verdad? Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ese es el espíritu que opera. Es decir, el espíritu de desobediencia es el que maneja la vida de los no creyentes. Operar, es decir, manejar. En los cuales anduvisteis, es decir, en los cuales caminasteis o vivisteis, es decir, tiempo pasado, en otro tiempo. Pablo nos describe aquí la condición del ser humano antes de conocer a Dios. ¿Cómo caminábamos nosotros sin conocer a Dios? Operaba en nosotros el espíritu de la potestad de este tiempo, del aire, ¿verdad? Éramos conducidos por nuestras pasiones, por nuestros deseos. Eso, es decir, nuestra mente y nuestra práctica estaba al servicio de la carne. Caminábamos, andábamos, vivíamos, ¿para quién? Para nosotros mismos, para nuestra carne. Pero ahora, ¿cómo debemos caminar? ¿Cómo debemos andar? ¿Cómo debemos vivir? Para Cristo. Para Cristo. Estábamos muertos espiritualmente, caminábamos como muertos vivientes. ¿Se han visto esas películas de los muertos vivientes? Hoy en día ya corren rápido, pero antes eran así, ¿no? Sesos, y caminaban despacio y no sabían para dónde, eran tontos, no sabían ni qué era lo que decían, pero algo los mantenía ahí, pero estaban muertos. Estaban de pie, pero muertos. Así éramos nosotros, así es el mundo sin Cristo. Debido a que a nuestros pecados, ¿se acuerdan esa gráfica que nos hizo nuestro hermano Pacho? Muy bien, que puso un círculo, eso se llama una diana, donde los que cazan con arco y flecha le tienen que dar a la mitad y pues así ganan puntos o ganan campeonatos. Y nos decía que el pecado era no darle al blanco, errar, fallar. Y el pecado trae separación de Dios. Entonces nuestro camino antes estaba lejos y separado de Dios, influenciados por el poder del mal. Eso era lo que nos influenciaba. Teníamos una influencia macabra, mala, y nos hacía actuar como en desobediencia, como en rebeldía. Siempre, continuamente estábamos en rebeldía. El Salmo 7 dice que el Señor Dios está airado contra el pecador todos los días de su vida, es decir, está rebelado contra Dios, nunca le da el blanco. Además, todos sin excepción vivíamos dominados por los deseos de esta carne. ¿Y qué era lo que hacía esto? Hacía que nuestros impulsos, nuestros pensamientos fueran lo que nosotros hiciéramos. Hacíamos lo que nos dictaban. ¿Se ha visto en esas películas que dice, haz lo que te dicte tu corazón? ¿Y qué hay en el corazón de esa persona? Orgullo, vanagloria, venganza, ira, contienda. ¿Qué va a hacer? Va a seguir su corazón. Por esa razón éramos ¿qué? Hijos de ira, es decir, merecedores del juicio de Dios, igual que el resto de la humanidad. Así caminábamos nosotros, dignos de juicio, dignos de muerte. Ahora, por nuestra fe que ha sido dada, ya no somos dignos de juicio.
porque otro ha llevado ese juicio, otro ha sido castigado por nosotros, Cristo Jesús, bendito evangelio. Entonces, en pocas palabras, estamos muertos, esclavos del mundo, ahora somos esclavos de Cristo, esclavos de la carne, esclavos del maligno, bajo la ira de Dios, caminando una vida separada, un camino diferente al que Cristo caminó. Cristo caminó perfectamente, fue ese varón que no anduvo en consejos malos, que no estuvo en camino de pecadores, que no se sentó en silla de escarnecedores. Él anduvo ese camino, pero nosotros andábamos ese camino, en consejo de malos, en silla de escarnecedores, haciendo el mal, continuo mal. Ahora, gracias a Cristo, ya no andamos en ese camino. Ya con el solo hecho de que usted tenga fe, ya aprovecha mejor el tiempo. Porque si usted es creyente, si usted tiene el Espíritu Santo, aprovecha mejor el tiempo que una persona que no tiene a Cristo, que es incrédula. Vamos a Efesios 2:10, un poquito más adelante, por favor. Efesios 2:10. No perdamos de vista. Miren lo que dice Efesios 2:10. Es muy bonito. Vamos a leerlo todos juntos, por favor. Efesios 2:10. A la voz de 3. 1, 2 y 3. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, si usted es un cristiano, Dios ha preparado las buenas obras para que usted, ¿qué? Ande, camine en ellas, viva en ellas. Somos hechura suya. Hay una librería muy famosa que se llama Poiema. Es una librería muy famosa, de pronto algunos de ustedes la han escuchado. Esa palabra significa hechura suya, en griego. Somos hechura suya. Ese es el sentido del término que traduce, que es lo que quiere decir hechura suya. Somos de Él, somos su obra maestra. Somos como cuando un artista va a hacer algo en toda su vida y hace algo que es digno de admiración, ¿verdad? Nosotros somos esa hechura de Él. Ahora, no es que seamos dignos de admiración y nos vayamos a vanagloriar, no, pero somos su creación especial. Esta palabra, hechura suya, solo aparece 2 veces en el Nuevo Testamento, en Romanos 1:20, refiriéndose a la creación, ¿verdad? Cuando en Romanos 1:20 se habla de las cosas creadas. Mis hermanos, el creyente no es producto del azar, ni de la buena suerte, ni de su propio esfuerzo espiritual, es la obra directa de Dios. Él nos creó, somos hechura suya, cuidadosamente formado. Pero más aquí se nos habla de una creación espiritual, no física. Porque Cristo vino ¿qué? A recrear de nuevo el jardín del Edén. Vino a dar nueva vida, a crear vida. Somos una nueva creación espiritual. Ahora bien, ¿para qué somos hechura suya? ¿O por qué fuimos creados en Cristo Jesús? Para buenas obras, para que caminásemos en esas buenas obras. Mis hermanos, las buenas obras que yo haga no son la causa de mi salvación, son el propósito. Repito, las buenas obras no son la causa de mi salvación, es decir, lo que yo no haga va a causar mi salvación, no. Yo he sido salvo para que mi propósito sean las buenas obras. Él ya me salvó y yo tengo un propósito, andar en las obras que Cristo hizo, que Cristo creó. No son la causa de mi salvación. ¿Por qué? Ahí atrásito dice, en el 8 y el 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Gracia, gratis. Es decir, no son la causa de que yo sea salvo.
Y esto no es de ustedes, es don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. No es la causa de mi salvación, es el propósito de mi vida. El propósito de Cristo es que yo ande en sus buenas obras, que yo camine como Él caminó, que yo ande como Él andó, que yo viva como Él vivió. Ese es mi propósito. Son el propósito de la nueva creación. Y si yo soy nueva criatura y las cosas viejas pasaron, 2 Corintios 5:17, si no estoy mal. He aquí todas son hechas nuevas, soy una nueva creación. Si yo soy una nueva creación, debo caminar en las cosas de Cristo, en su propósito. Y no se trata de actos morales aislados, no se trata solo de que si yo ayudé a pasar una viejita a la calle, que si alguien se cayó yo lo levanté, no se trata de eso, no, son un estilo de vida que refleja el carácter de Cristo, que lo que usted haga refleja a Cristo. Recuerden que empezamos hablando de la identidad, que nuestra cédula es nuestra identidad, que lo que dice qué es lo que somos, dónde nacimos, cuánto medimos, cuál es mi número de población o el número que yo tengo delante de la población. Nuestra identidad es Cristo y debemos reflejar el carácter de Cristo. Debemos reflejar en nuestra vida el amor, la justicia, la misericordia, el servicio con los demás, la santidad, apartarnos de cosas que no nos convienen, su semejanza como cuerpo de Cristo, de nuevo, unidad, camino, andar, estilo de vida. La salvación produce una vida que se parece a Jesús. Eso es lo que debe provocar en mí o reflejar en mí. La salvación produce una vida que se parece a Jesús, que se parece a la vida de Jesús. No es igual, no vamos a llegar hasta ese punto, pero que debe parecerse, debe haber algo distintivo en usted, en sus obras. Su camino no debe ser igual al camino de su vecino. Su andar no debe ser como anda su vecino. No, tiene que haber algo distinto, unas obras distintas que lo caractericen. Un camino que seguir, unas obras que realizar. ¿Por qué? Por la convicción y el carácter de Cristo en mí. Usted tiene el carácter de Cristo. ¿Y ese carácter yo debo imitarlo? Debo estar unido a Él, así como Cristo actuó en sujeción al Padre. Se sujetó al Padre, en unión con el Padre. Y es esta fe, esta convicción, esta certeza que amarra, que atañe nuestros corazones. Todo esto nos debe llevar a que caminemos juntos, vivamos juntos, creamos lo mismo y aprovechemos el tiempo para Dios, andando en sus buenas obras. Vamos a Efesios 4:1, más adelantico, por favor. Efesios 4:1. Fíjense ustedes, Efesios 4:1 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Usted tiene una vocación y usted tiene que andar según esa vocación. En Romanos 8:29 y 30 nos dice que fuimos escogidos, ¿verdad? Nos dice que fuimos predestinados para ser hechos semejantes a Cristo y Él sea el primogénito entre nosotros. Es decir, somos escogidos para ser como Cristo es. Y luego dice que fuimos llamados, justificados y glorificados. Es decir, nuestro llamado es un llamado que fue antes de la fundación del mundo. Andar en unión con Cristo, con el cuerpo de Cristo, indica vivir con conducta diaria digna de Cristo. ¿Cuál, dice un padre de la iglesia, Crisóstomo, cuál alta esta vocación y cuán excelsos sus privilegios, que se nos haya llamado de en medio de nuestra condición pasada? Es decir, nosotros estábamos muertos y Dios nos hace un llamado. Esto es algo digno, es como el rey más alto de todas las cosas, el que no tenía por qué hacerlo, extiende su mano y nosotros en medio de nuestro pecado, en medio de nuestra muerte, somos tenidos por dignos. Esto es algo increíble.
andar dignamente, es decir, de la manera en que corresponde. ¿Cuál es la manera que nos corresponde andar? Como Cristo anduvo, ya lo vimos. Debemos estar a la altura de nuestro llamado. Nosotros somos llamados a la gloria, dice que estamos glorificados al final del Romanos 8:30. Estamos glorificados ya. Debemos estar a la altura de ese llamamiento, esa vocación a la que fuimos llamados. No estamos hablando de algún mérito que ustedes y yo tengamos, no. Es coherencia con su fe, de nuevo, otra vez esta palabra, coherencia, ser consecuente con lo que usted dice ser. Si yo, por ejemplo, digo, yo soy un excelente piloto de lancha, pero voy y cojo el motor y empiezo a acelerar y empiezo a hacer lo que no es, pues usted no me dijo que era el mejor piloto de lancha, pero no lo sé hacer. Entonces, si usted me dice que es cristiano, si usted me dice que cree en Cristo como único y suficiente Salvador, viva como un cristiano, como a lo que fue llamado a ser, a vivir como cristiano, a vivir dignamente. Viva como cristiano, sea coherente con su fe. Cuando usted no vive como cristiano, usted es incoherente con lo que usted piensa, es decir, no está conectado a lo que usted piensa, a lo que dice ser, con lo que hace. Hay una desconexión ahí, hay un cable que está cortado. Su conducta o mi manera de pensar y comportarme debe reflejar la identidad de Cristo. Si decimos que somos cristianos, no se trata de ser dignos para ser llamados por Dios. No, se trata de vivir, andar conforme al llamado ya recibido. Es decir, yo no me porto dignamente para que el Señor me escoja. No, porque estaba muerto, ¿cómo voy a andar dignamente? No puedo. Soy llamado, escogido, predestinado, justificado, glorificado y debo andar conforme a ese llamado. Recuerde que hablábamos de que las obras que yo hacía no era la causa de mi salvación, sino el propósito. Es decir, el propósito es andar como Cristo anduvo, conforme a mi llamado, a lo que yo he sido, a mi vocación. No es un llamado a un ministerio específico, no es que usted tenga la vocación de ser, no es un llamado específico, no, es el llamado a la salvación, a pertenecer al pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento la señal era la circuncisión y desde ya tenían un llamado esos niños y los padres tenían un llamado a vivir y a enseñarle a sus niños. Y cuando crecieran, el llamado de esos niños era a vivir una vida en comunidad, según las normas de ese entonces. Y vivían conforme a esas normas. A pertenecer al pueblo. Aquí en todo Efesios del 1 al 3, Pablo explica cuál es esa vocación. Debemos ser llamados y vivir como escogidos, como adoptados, como redimidos, como sellados, unidos en un solo cuerpo, sentados con Cristo. Vivir como salvos. Vivir como si usted se hubiera ganado acá el premio más grande y se lo ganó, pero no porque usted haya comprado una boleta, no, porque el Señor lo escogió. ¿Cómo viviría usted sabiendo que se ganó el baloto, 50,000, 60,000 millones? ¿Cómo viviría usted? De acuerdo al premio que se ganó, ¿cierto? Se compraría casa, carro, una lancha nueva, ¿cierto? Viviría de acuerdo a ese premio. Ahora nosotros debemos vivir de acuerdo a nuestro llamado, el llamado que nos hizo Cristo, a la vocación con que fuimos llamados. Su ética, mi ética cristiana, nace de la identidad cristiana, es decir, de lo que yo creo en Cristo. Cuando usted hace lo que quiere, cuando usted hace lo que le place, o según su parecer, ¿se está identificando con Cristo? Cuando usted vive como quiere, cuando su orgullo gobierna su vida, ¿tiene la identidad de Cristo? ¿Vive como digno de su vocación? Cuando usted cambia el día de reposo, deja de lado la importancia de la Santa Cena, cuando vive en la práctica del pecado, ¿muestra usted el reflejo de Cristo, su identidad con Cristo, su unión con Cristo, su caminar con Cristo? ¿Vive conforme a su vocación? ¿Vive conforme a su llamado?
Claro, y más adelante Él nos dice cómo es vivir con este llamado: humildad, mansedumbre, paciencia, amor los unos por los otros, esfuerzo por la unidad del Espíritu, vinculados en la paz, en el vínculo de la paz. Es la práctica que debe verse en el cuerpo de Cristo. Si no practicamos todas estas cosas, estaremos ociosos, perdiendo el tiempo si no las practicamos. Vamos más adelante a Efesios 4:17. Efesios 4:17 nos dice: esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor de nuevo, que ya no andéis así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente. ¿Qué es andar en la vanidad de su mente? Como andar vacíamente. Vanidad es algo vacío, que no tiene contenido. Por eso dicen que la belleza es vanidad, porque eso se va y no tiene ningún contenido. Allá en el cementerio central de Villavicencio hay un letrero arriba que dice: aquí terminan las vanidades del mundo. Lo va así, sí. Usted es vanidoso, eso va a terminar allá en la tumba. Andemos, no como los gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Cuáles son las cosas en las cuales más pensamos o piensa? ¿Cuáles son los pensamientos más recurrentes de su cabeza? Andar vanamente es vivir según su carne, según sus afectos, dejando de lado lo que permanece, que es la palabra, la oración. Yendo tras las cosas que perecen. Mateo 6:33 nos dice que vivamos y vayamos tras las cosas y la justicia de Dios, y no tras las cosas que perecen, que son las añadiduras. Ir tras las añadiduras es vivir vanamente, vacíamente. Dice Salomón, Eclesiastés, dice: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todo lo que hay en este mundo es vanidad, todo se acaba. Lo único que permanece es Cristo, la palabra de Cristo, es lo único que permanece. Cuando vamos tras la palabra de Cristo, cuando estudiamos la palabra de Cristo, cuando enseñamos la palabra del Señor, no estamos viviendo vanamente. Estamos aprovechando el tiempo, estamos andando diligentemente, caminando con Cristo, viviendo como Cristo quiere que caminemos o vivamos. Y claro, debe haber una práctica de ella, ¿no? Pablo está exhortando a los creyentes, animándolos a no vivir como los gentiles. ¿Cómo vive la gente que usted ve alrededor? Vanamente, vacíamente, con su mente entenebrecida, cuya manera de pensar está vacía, oscurecida espiritualmente. Y describe más adelante que ellos están alejados de la vida de Dios debido a la ignorancia que produce la dureza de su corazón. Y un corazón duro es un corazón lleno de tinieblas. Esa condición los ha llevado a perder la sensibilidad moral y entregarse sin freno a la inmoralidad y a toda clase de impureza. Y eso es a lo que estamos no llamados, o es a lo que estamos llamados a alejarnos de ese camino. Vivir la vida cristiana implica una ruptura radical con el pasado. Es decir, yo ya no soy ese viejo hombre. Todavía quiere encaramarse encima mío, pero ya no. Ya mi vida la gobierna Cristo, el Espíritu Santo en mí. Vivir la vida cristiana de nuevo implica una ruptura radical con el pasado, porque hay un camino nuevo por andar. Ese camino nuevo por andar o vivir está marcado por la verdad, la santidad y una mente renovada por Cristo. Mis hermanos, no vivamos como antes. No caminemos ese camino, perdónenme la expresión, ese camino maldito por los desvaríos del mundo, porque el mundo es una locura, está desvariando. Porque ese camino perecerá, porque al final del Salmo 1 dice: mas la senda de los malos perecerá, será destruida, será extinta. Pero Jehová conoce el camino de los suyos, Él los conoce. No vivamos así, ese camino será destruido. Su mente, su corazón y su conducta, su diario vivir debe reflejar, debe mostrar, debe exhibir la vida, la nueva vida que Dios nos dio en Cristo. Así debe ser. Vamos a Efesios 5, por favor, del 1 al 2, ya vamos a terminar.
Eso digo siempre y me demoro. Pedro se ríe, vean. Miren, mis hermanos, este es un versículo muy diciente que no necesita explicación. Dice 5, el 1 y 2 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Es decir, estamos llamados a imitar a Dios como un hijo. Y andad en amor como también Cristo nos amó. ¿Y cuál fue la muestra de ese amor? Se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, agradable a Dios. Imitemos a Cristo como aquellos hijos agradecidos que aman a su Padre y que ven en su Padre alguien digno de imitar. Y todo esto impulsado y promovido por el amor que Cristo tiene por nosotros. Aquel amor que le plació tener por aquellos que hacen su voluntad y caminan según su testimonio. Pues este testimonio lo vemos en la cruz, lo vimos en la cruz, y lo debiéramos practicar diariamente. Pues si no es así, si no andamos por fe, en vano sería el sacrificio de Cristo por mí. Cuando yo no ando según Cristo, entonces estoy diciendo, en vano fue, es decir, vacío fue el sacrificio por mí, no valió. Claro, gracias a Dios por su sacrificio y gracias a Dios por la fe, porque me hizo un hijo suyo, adoptado. Gracias a esto. Efesios 5, 8 y 9, más ahí adelantico, dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como ¿qué? Como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Andar como hijos de luz. Y la luz resplandece, la luz deja todo al descubierto. Andemos sin encubrir nada. Que no me vayan a esculcar algo y me miren y vean y encuentren algo que yo tenga escondido, no. Así como la luz que está reflejando ahora en este momento, que así sea nuestra vida, que reflejemos la luz de Cristo. Pablo le recuerda a los creyentes que antes vivían en tinieblas y nosotros vivíamos en tinieblas, caminábamos en tinieblas como oscuras, a tientas, ¿verdad? No sabíamos por dónde íbamos. Porque una persona que anda en tinieblas, tiene su corazón entenebrecido, no sabe por dónde va, no sabe cuál es su camino, no puede andar en el camino que Cristo anduvo, no puede, es imposible. Esto es ignorancia espiritual, pecado, alejamiento de Dios y de su camino. Porque no solo estábamos en tinieblas, no, éramos tinieblas. Porque miren lo que dice el verso: porque en otros tiempos erais tinieblas. Nosotros éramos la tiniebla, nosotros éramos la oscuridad. No solo andábamos en oscuridad, éramos la oscuridad. Cristo no solo camina en luz, Él es la luz. Y ahora nos dice que nosotros somos luminares, que así como el rostro de Cristo iluminó, ¿se acuerda allá en el monte a Pedro y a Jacob? Que los iluminó, ese reflejo también debe reflejarse en nosotros. Nuestra identidad estaba marcada por la oscuridad y nuestro camino era sin luz, pero ahora, gracias a la obra de Cristo, somos luz en el Señor, no por nuestro mérito propio, no, sino porque la luz de Cristo nos ha transformado, los ha transformado. Esa nueva identidad exige en nosotros, en nuestra vida diaria, un nuevo estilo de vida. Somos hijos de luz. Y se nos dice, andemos como hijos de luz. ¿Qué dice esto? Vivamos de una manera de nuevo coherente, consonante, acorde, conforme a su fe, consistente con lo que ahora decimos ser, con lo que ahora somos, hijos de luz. Caminemos en luz, somos luz, pues el Espíritu Santo resplandece en nosotros, reflejando el amor de Cristo. Pablo nos está explicando aquí
que la vida luminosa, si usted dice ser un hijo de luz, da un fruto visible. Recuerden, el fruto del Espíritu, bondad, justicia, verdad, hay un fruto. Y San Juan 15:5 también nos lo explica. La vid, el fruto. Y Gálatas 5:20 nos habla del fruto del Espíritu Santo. Debe haber un fruto. Ese fruto se manifiesta en la bondad, es decir, un corazón generoso, un corazón compasivo con los demás hermanos, con el prójimo. Justicia, rectitud en su conducta y en sus relaciones. Verdad, es decir, integridad, sinceridad, fidelidad delante de Dios. Gracias a Dios que Dios es fiel con nosotros, porque nosotros no. Gracias por su fidelidad. Más adelante, ya para acabar, Efesios 5, 15 al 17. Estamos terminando donde empezamos. Vamos a leerlo todos juntos, por favor. Efesios 5, 15 al 17. Todos juntos a la voz de 3. 1, 2 y 3. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Ser sabio, ¿verdad? Ser diligente es conocer la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor es agradable y perfecta. Lo que pasa es que nosotros no queremos hacer la voluntad de Dios. El mundo no quiere hacer la voluntad de Dios. Y el mundo no quiere la sabiduría de Dios. Por lo tanto, son necios. Necios, tontos. Con otras palabras, o hablándolo con otras palabras que guardan la esencia de estos versículos, Pablo es como si nos dijera: miren, pongan mucha atención a esto que les voy a decir. Pongan mucha atención a la manera en que viven. No vivan como gente que no piensa. No vivan como gente tonta. No vivan como gente que no tiene razón de ser, que actúa por impulso. No. Vivan como personas sabias. Y sabias con la sabiduría que viene de lo alto, con la sabiduría que viene de Dios, con la sabiduría que está en la palabra de Dios. Y dice: aprovechen cada oportunidad que Dios les da en su caminar, en su andar. ¿Por qué? Porque el tiempo es difícil. Los tiempos son difíciles. Los días son malos. El mal abunda por todos lados, por todas partes. Por esa razón, no actúen sin entendimiento. No actúen como los demás. Más bien, procuren, esfuércense, traten de comprender cuál es la voluntad del Señor para sus vidas. Ahí está explicado el versículo. ¿Cómo anda usted o cómo andamos nosotros con Dios? ¿Cómo aprovechamos el tiempo? ¿Cómo aprovechamos el tiempo en nuestra familia, en el trabajo, aún en la iglesia? ¿Cuáles son nosotros tenemos un prójimo, ¿verdad? Un círculo familiar. ¿De qué es lo que hablan? De vez en cuando acuden a conversaciones relacionadas con la Biblia. Le dice usted a su esposa, a sus hijos: oiga, me pareció interesante este versículo. Miren Salmo 1 lo que dice. Y empiezan a dialogar sobre estas cosas. Ahí está aprovechando bien el tiempo. Cuando usted discipula a sus hijos, cuando usted les enseña, está aprovechando el tiempo. Cuando lee la Biblia, cuando ora, mis hermanos. ¿Cómo andamos? Esto no es solo para ustedes, es para mí también. Yo, como ustedes, y aún más, necesito de Dios. Necesito de Dios en mi vida. Necesito recordar estas cosas. Necesito recordarlas. Mis hermanos, ya hemos visto qué es andar con Dios, con Cristo, en unidad, dejando atrás el mundo y sus prácticas, caminando en las obras de Cristo como dignos de nuestro llamado, de nuestra vocación, no como los de afuera, andando en el amor de Dios como luminares. Y ahora llegamos al punto
de estas cosas donde se nos dice que caminar así es caminar sabiamente. Todo eso que hemos visto es andar sabiamente, es andar con diligencia. Lo contrario de la diligencia es la negligencia. Negligencia es una persona que sabe que tiene que hacer y no lo hace, o por pereza o porque no quiere hacerlo. Seamos diligentes, seamos diligentes. Así seremos tratados como sabios delante de Dios y por Dios, sin perder el tiempo. Caminar neciamente es caminar apartadamente, bajo los afectos de sus propios asuntos. Caminar aparte del cuerpo de Cristo. Mis hermanos, aquí se nos está enseñando que la vida cristiana requiere vigilancia, precisión, estar vigilante, estar atento. El creyente debe vivir como sabio, no como un necio. La sabiduría se demuestra en cómo usted usa el tiempo, las oportunidades. Eso es andar diligentemente. El mundo es espiritualmente peligroso, por eso debemos caminar con cuidado, no en oscuridad, sino en luz, no en división, sino en unión, viendo, aprovechando cada paso que damos. Hay una canción que dice: fíjate bien dónde pisas. Mi hermano, fije bien dónde usted pone su pie, hablando espiritualmente. La clave de la sabiduría es discernir, es decir, saber y obedecer la voluntad del Señor. Hermano, amigo, y esto va para mí también, evaluemos o evalúe su caminar. Vive con intención de vivir en unidad, aprovechando el tiempo y aún el día y la noche, o está como en un piloto automático, es decir, a donde la vida me lleve. No. Preguntémonos, ¿estamos redimiendo el tiempo? Es decir, ¿estamos aprovechando el tiempo o lo estamos desperdiciando? ¿Qué es lo que pensamos? ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿De qué hablamos en nuestra familia, en nuestro entorno social? Busquemos cada día la voluntad del Señor en su palabra. No nos apartemos de su palabra, no nos apartemos de la oración. Inquiere, busque, pregunte, disipule, haz mentoría, es decir, tenga discípulos. Seamos conscientes que los días son malos, no nos durmamos espiritualmente, no tengamos apatía por las cosas de Dios, velemos, es decir, tengamos los ojos muy abiertos. La sabiduría no es saber mucho, sino saber las cosas de Dios y vivir bien para Dios, porque usted ya sabe cuál es la voluntad de Dios. Vivamos en unidad, viviendo para Él, por Él y en Él, al servicio de los demás y en sintonía con el cuerpo, no cada uno por su lado, como un solo hombre bien concertado, unido por sus ligamentos, aprovechando cada rincón del día para Cristo. A Él sea la gloria, el imperio, la majestad por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a